Bueno, ya son las 8 de la mañana, entonces ya vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Bueno, el día de hoy, 9 de junio, vamos a presentar el Journal Club. Mi nombre es Natalia María Villarreal Rodríguez, yo soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y voy a presentar el artículo de exposición temprana al ozono y asma infantil. Un agradecimiento especial a mi doctor asesor, profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal. Muy bien, empezamos. Este artículo fue publicado en la revista JAMA Network en el año de 2025. Sí, 2025. Esta revista tiene un factor de impacto de 10.5. El autor de esta revista es Logan C. Dearborn. Él es estudiante de doctorado de Ciencias Ambientales y de Salud Ocupacional en la Universidad de Washington. Él tiene una especialización en epidemiología ambiental con enfoque en salud infantil y contaminación del aire. Ahora empezando con algo de introducción. Primeramente, el asma es es la enfermedad crónica más común en la infancia. En Estados Unidos en el 2021 se estimó una prevalencia de 6.5%. Al ser una enfermedad crónica sin cura, la investigación sobre los agentes causales es particularmente importante para prevenir la morbilidad de por vida en los niños. Algo que se ha estudiado mucho de asociación con esta enfermedad es la contaminación ambiental. Primeramente, tanto las partículas finas y el dióxido de nitrógeno, se ha visto relación con el desarrollo de asma y sibilancias en niños, y del ozono se ha visto una asociación con crisis de asma agudas. No está muy claro el efecto de la exposición prolongada con el ozono y el desarrollo de asma y sibilancias durante la infancia, pero bueno, esto lo podemos tomar como área de oportunidad al ser una exposición que puede ser modificable si es una oportunidad de prevención. Ahora, de estudios previos que se han visto con el ozono, en estudios de animales se ha mostrado toxicidad de ozono durante el desarrollo, sobre todo en la infancia temprana, ya que en este periodo hay un desarrollo inmunológico y respiratorio importante y se considera como una ventana crítica de vulnerabilidad. En otros estudios también se ha visto tanto mayor riesgo de asma y exacerbaciones y en otros no se ha visto riesgo o se ha visto menor riesgo. Aquí tenemos resultados inconsistentes. En esos estudios, pues no se ha considerado la combinación de contaminantes y se usan ventanas de exposición estandarizadas. Entonces, esto dificulta un poco la interpretación de los resultados. Ahora, los objetivos de este artículo es determinar la exposición del ozono en los primeros 2 años de vida y su asociación con asma y sibilancia a los 4 y 6 años. También medir los efectos del ozono junto con otros contaminantes y comparar las trayectorias de sibilancias entre los 4 a 6 años y los 8 y 9 años. La hipótesis de este artículo es que a mayor exposición al ozono, ya sea sola o con más contaminantes, va a haber mayor riesgo de asma y sibilancias en la infancia. Vamos con los materiales y métodos. Se usó del consorcio de Eco Pathways, vías prenatales y de la primera infancia hacia la salud. Este está compuesto por 3 cohortes que fue donde se recopilaron la población para este estudio. Este estudio fue aprobado por la Universidad de Washington y los comités de ética institucional. Las mujeres firmaron el consentimiento para ellas y sus hijos, y los niños otorgaron su asentimiento para la visita de estudio a los 9 y 8 años. Este cohorte siguió la guía de Strobe para el reporte de estudios observacionales. Para los criterios de inclusión, se tomó que los participantes tuvieran historiales de dirección geocodificados válidos desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, que hayan completado las secuencias respiratorias entre los 4 y 6 años y 8 y 9 años, que no tuvieran datos faltantes, y también se excluyeron nacimientos prematuros menor de 37 semanas por mayor riesgo que ellos tienen a una enfermedad respiratoria.
Para medir la exposición, los contaminantes analizados fueron el ozono, el dióxido de nitrógeno y el material particulado fino. El periodo de exposición se midió desde el nacimiento de los participantes hasta los 2 años de edad. Se tomaron promedios quincenales a partir de concentraciones diarias y se incluyeron todas las residencias del niño en ese periodo. Se utilizó un modelo espaciotemporal nacional validado. Estos datos fueron provenientes de monitores de agencias regulatorias y campañas de investigación. Estas fueron reducidas mediante análisis de componentes principales parciales y se emplea una generalización espaciotemporal de método de Kriging Universal para predecir las concentraciones de contaminantes en ambientes exteriores. El desempeño del modelo fue bueno. Se clasificó con un R al cuadrado validado de 0.737 para estimaciones espaciales a largo plazo y de 0.834 para estimaciones temporales también a largo plazo. Ahora, las variables que se tomaron, pues fueron el asma y las sibilancias. Se aplicaron las encuestas en dos periodos, una de 4 a 6 años y la otra de 8 a 9 años. El cuestionario que se aplicó fue el Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia. El análisis primario, pues fue el de 4 a 6 años. Aquí se cuantificó si, bueno, se estableció si el paciente tenía sibilancias actuales o asma actual. Para las sibilancias, pues se hizo la pregunta de si ha tenido el niño pillido o ruidos en el pecho en los últimos 12 meses. Y para el asma actual se consideró que tuviera al menos dos de los tres criterios: un diagnóstico médico de asma alguna vez, el uso de medicamentos para tos, sibilancias y asma, y la presencia de sibilancias actuales. Para el estudio secundario, este, este fue de los 8 a 9 años. Igual también se consideró el diagnóstico de asma estricta, que tuviera un diagnóstico médico y el uso actual de medicamentos o sibilancias actuales. Y también se midieron las trayectorias de las sibilancias para saber si tuvo sibilancias en el primer periodo y en el segundo periodo, y así considerarlas si son tempranas, tardías, persistentes o si de plano no tuvieron ninguna. Las covariables que se utilizaron en este estudio de factores del niño, pues fue el sexo al nacer, edad al momento de la evaluación, el año de nacimiento, la exposición postnatal al humo de tabaco ambiental, la duración de la lactancia, si tenían mascota con pelos o no. Factores maternos y el hogar, la escolaridad materna en el periodo de 4 a 6 años de la edad del niño, antecedente materno del asma, ingreso familiar, el tamaño del hogar, el tabaquismo prenatal materno y el índice de privación del vecindario, que este es un índice que usan donde miden las condiciones socioeconómicas. Y pues fue el promedio de los primeros 2 años de vida. Y también se consideró el sitio de reclutamiento como covariable. Para el análisis estadístico, el análisis principal fue una regresión logística para evaluar la asociación entre la exposición temprana de ozono y el asma o las sibilancias. Se hicieron 3 modelos. El mínimo pues fue con las variables básicas como sexo, edad, año de nacimiento. El modelo principal añadieron la educación materna, el humo de segunda mano, el asma materna y el índice de privación del vecindario. Y en el extendido se aumentó también el ingreso por hogar, la presencia o no de mascota, tabaquismo prenatal y duración de la lactancia. Para el análisis de sensibilidad se hizo el ajuste por los otros contaminantes. Se hicieron modelos aditivos generalizados para explorar relaciones no lineales y el análisis se hizo excluyendo cortes o sitios. Se usó para lo de la mezcla de las exposiciones, el modelo BKMR Bayesian. Y para los análisis estudiados, pues se midió lo del asma persistente a los 8 y 9 años y los fenotipos de las sibilancias. Y se usó un software de R4.22. Ahora vamos para los resultados. Bueno, en el estudio este, se reclutaron 3.072 participantes, pero pues por los criterios de inclusión se excluyeron
1,688. Quedaron 1,188 niños en total. De estos, 51,7% fueron mujeres y la edad media de ellos fue de 4,5 años. Bueno, en cuanto a la concentración media de ozono y de los otros contaminantes, pues la de ozono es la que más, la más relevante, que fue el promedio de 26,1 partículas por billón. Del dióxido de nitrógeno fueron 8,8 y del material particulado fino fue 9,3. La prevalencia de los síntomas respiratorios, los que presentaron asma actual a los 4 y 6 años fueron 148 niños, que es el 12,3%. Las sibilancias actuales a los 4 y 6 años fueron 190 niños, que representan el 15,8%. Y el asma estricta de 8 a 9 años fueron 113 niños, que fueron el 9,4%. Ahora su asociación con el ozono, que se midió con a 2 partículas por billón más de exposición en los primeros 2 años. Estas se hicieron con cada modelo que ahorita mencioné, el mínimo, el primario y el extendido, con un índice de confiabilidad de 95%, tanto con el asma y con las sibilancias. El modelo que se vio más relevante fue el modelo primario. En el asma actual, se obtuvo 1,31, que pues esto es estadísticamente significativo. Se estima que hay un 31% más riesgo de asma por cada 2 partículas por billón más de ozono. Y con las sibilancias actuales fue un 30% más de riesgo de sibilancias por cada 2 partículas por billón más de ozono. Y ahora el riesgo estimado por contaminante, fue usando el modelo BKMR. Con esto se evaluó la mezcla de contaminantes. Aquí se muestra que el ozono fue el que tuvo el mayor impacto respiratorio temprano. Se hizo tanto con asma como con las sibilancias. En el asma vemos que en el ozono el riesgo aumenta entre 25 a 28 partículas por billón y luego se estabiliza. En cuanto al material particulado, tuvo un leve aumento y del dióxido de nitrógeno tuvo un efecto débil. Y ahora con su relación con las sibilancias, tenemos que en el ozono fue también un patrón similar con un aumento y luego se estabilizó. En cuanto al material particulado, tuvo un patrón plano con un efecto débil y en el dióxido de nitrógeno igual se vio sin cambios relevantes. Con esto pues se vio que el ozono fue el principal contaminante asociado al riesgo. Con el material particulado fue un efecto menos claro y en el dióxido de nitrógeno pues no se mostró una relación fuerte. Ahora, los resultados de modelos con mezclas, pues sí, como decimos, el mayor exposición a ozono, junto con tanto con el material particulado y el dióxido de nitrógeno, también se asoció con mayor riesgo de asma y sibilancias actuales a los 4 y 6 años. El efecto fue más claro cuando tanto el material particulado y el dióxido de nitrógeno se mantenían en niveles medianos altos. Y a los 8 y 9 años no se encontró asociación significativa entre la exposición de ozono y pues el asma estricta o las trayectorias de sibilancias. Ahora vamos a ver la discusión y las conclusiones. Bueno, los hallazgos principales es que la exposición de ozono en los primeros 2 años de vida sí tuvo un aumento en el riesgo de asma y sibilancias en el periodo de 4 a 6 años. Donde no hubo asociación significativa fue en el periodo de 8 a 9 años. También se mostró mayor asociación con el asma, el ozono, incluso cuando el dióxido de nitrógeno y el material particulado no estaban en niveles medios. Y también se observó que aunque cuando los niveles de ozono no estaban, este, cuando estaban todavía en niveles bajos, también se observaron estos efectos. Entonces, el mecanismo probable que se estima es un daño alveolar, inflamación y estrés oxidativo con una alteración pulmonar temprano. Y aquí vemos lo de esta ventana crítica, que es la primera infancia,
que aquí es donde, pues, hay mucho más desarrollo inmunológico y pulmonar, y, pues, puede ser que sí esté teniendo un papel importante. Y comparando con otros estudios, sí hay resultados similares en algunos. Las diferencias pueden ser explicadas por edad, definición del asma y niveles, locales de contaminación diferentes. Bueno, las fortalezas de este estudio fue que los datos longitudinales se midieron desde el nacimiento hasta los 9 años. Se hicieron estimaciones precisas del ozono con modelos geoespaciales validados. Se usaron varias cortes urbanas, con esto se mejora la generalización. Fue una evaluación confiable del asma y de las sibilancias, y se hizo un análisis robusto con BKMR para mezclas de contaminantes. En cuanto a las limitaciones de este estudio, pues vemos que el asma puede estar subdiagnosticada en niños menores de 6 años. No se incluyeron infecciones respiratorias ni uso de medicamentos. Se vio que los participantes que sí completaron los cuestionarios tenían mayor nivel socioeconómico, entonces pues sí hay como que una diferencia ahí. La exposición al ozono fue estimada con los modelos, no fue una exposición medida, en directo, y no se evaluaron exposiciones posteriores a los 2 años. Y ahora para las conclusiones, este estudio destaca la vulnerabilidad de los niños pequeños a los contaminantes de aire, incluso cuando los niveles están debajo de la seguridad ambiental. Otra es que tanto el ozono como la mezcla con otros contaminantes influyen en el desarrollo del asma. Sin una asociación clara entre la exposición temprana y la persistencia de asma o sibilancias a los 8 y 9 años, se sugiere que el impacto más relevante, pues, es en edades más tempranas o que son más que nada transitorias. Y, pues, con este estudio se refuerza la necesidad de revisar las normas de calidad del aire y proteger a las poblaciones infantiles, sobre todo los primeros años de vida, pues, de toda la contaminación. Y ahora para las conclusiones personales, pues bueno, primeramente la exposición temprana al ozono sí es un factor de riesgo importante para el asma infantil, incluso cuando los niveles son bajos. Es clave valorar antecedentes ambientales, también como su lugar de residencia en los primeros años de vida, para ver qué tan contaminado estaba, pues, el lugar de su residencia. Es importante recordar la ventana crítica de los 2 primeros años de vida, que puede ser determinante a la programación del sistema respiratorio y el sistema inmune. Y pues la importancia del enfoque preventivo temprano, sobre todo en niños con antecedentes, pues con familiares con asma, antecedentes atópicos, que todavía tienen ese riesgo añadido. Y pues el rol del alergólogo aquí con nosotros pues se amplía también hasta la educación y promoción ambiental, especialmente en comunidades, vulnerables.